Bueno, seguimos en 1876, ya en vísperas de la famosa guerra civil, conocida como la guerra de 1876. Pero hay un asunto también muy importante. Ya está terminando la presidencia del Estado Soberano de Antioquia, don Recaredo de Villa. Y comienzan las luchas intestinas a ver quién debe ser el candidato a la presidencia. Y ahí hay distracciones y obviamente comienzan los ataques a don Recaredo de Villa. El doctor Mariano Ospina Rodríguez, que es, digamos que protagonista de primer orden en toda esta época, manifestaron en una circular que fue inserta en un periódico llamado La Unión, que recomendaban a los conservadores abstenerse de prejuzgar la cuestión de candidatura para la presidencia del Estado y dejar eso para más adelante. Y luego, una vez decidido, trabajar todos con decisión y lealtad por el candidato que finalmente la Junta Central Eleccionaria definiera. Pero no logró que sus recomendaciones fueran seguidas. Por el contrario, las pasiones políticas comenzaron a exacerbarse y empezaron ataques francos al doctor Recaredo de Villa y al gobierno de Recaredo de Villa. Y empieza a afectar eso la gobernabilidad del Estado Soberano de Antioquia, sobre todo en vísperas de lo que se viene, que es esta guerra creada, como ya dijimos, por la situación en el estado del Cauca. Recordemos que, lo que hemos dicho varias veces, el gran estado limítrofe con Antioquia es el Cauca, el Gran Cauca, creado desde el momento en que se creó el Estado Soberano de Antioquia en 1856, el Gran Cauca, que comprende hoy todos sus departamentos del sur, o sea, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá. Era una cosa inmensa. En este momento no existían ni el departamento de Caldas, ni Quindío, ni Risaralda. Y el otro estado es el Tolima. Prácticamente Antioquia, Cauca y Tolima están separados por la cordillera central, la gran cordillera central. Y recordemos que la colonización antioqueña se había ido Cauca arriba. Es decir, todos esos pueblos que llamamos del sur, o ciudades, Manizales, Pereira, Armenia, Salamina, Aranzazu, Villa María, Caicedonia, Sevilla, todo eso es creado a partir de 1850 y fundadas todas esas ciudades, la colonización antioqueña. Aparece en Antioquia un personaje muy importante que es don Ramón del Corral. ¿Quién es don Ramón del Corral? Hijo de don Manuel Dimas del Corral. Manuel Dimas del Corral era hijo a su vez de don Juan del Corral. O sea, este Rafael del Corral es un antioqueño que vive en Bogotá, pero de la línea directa de los del Corral. ¿Quién lo envió a Antioquia? Aquileo Parra, que era el presidente de los Estados Unidos de Colombia, para, digamos que tratar de apaciguar a Antioquia con todo este tema llamado de la cuestión religiosa, porque eso fue lo que exacerba o alborota los ánimos. Ya habíamos hablado de la masonería y del radicalismo liberal. Todos estos jóvenes radicales decían, como eran masones, decían que la iglesia era la culpable del atraso, que ese seguimiento al cura, al obispo y al papa era dañino, que no permitía al hombre desarrollarse a sí mismo y hacer
civilización. Esas son las cosas que se propagan por el lado del radicalismo, y vemos que en Antioquia pues hay una pugna, porque Antioquia es muy conservadora en ese sentido, sobre todo muy cristiana, muy católica. Miren ustedes las procesiones pues de todos estos pueblos, la de Marinilla, como son de importantes y como es de respetable el clero. Y recordemos que el estado del Cauca tenía un lío grande por la lucha interna que había entre el gobernador del Cauca, que era liberal, masón, el señor Conto, que se había tomado la educación para alejar a la iglesia, y entonces los padres de familia pues crean las famosas escuelas libres. Eso es lo que genera esa tensión. O sea, el estado del Cauca está a punto de estallar en una guerra civil, y el limítrofe es Antioquia. Es que ahí está el problema. Si el vecino tiene un problema, es muy probable que uno tenga un problema. Y los que están cerca, que es el sur de Antioquia, Manizales, Pereira, Armenia, pues son los que van a sufrir más el impacto de todas estas, digamos que, inquietudes, más el Tolima. Entonces, Antioquia y Tolima en manos de los conservadores, Cauca en manos del liberalismo radical. Entonces viene don Manuel del Corral, y es muy bien recibido porque, entre otras cosas, una hermana de él, doña Manuela del Corral, era hermana política del presidente del Estado Soberano de Antioquia. Es decir, la esposa del presidente don Recaredo de Villa debería ser familiar de doña Manuela y de los del Corral. Entonces hay unas conversaciones entre Antioquia y la capital, Aquileo Parra y Antioquia, tratando de que Antioquia no se entrometa en este asunto. Hay un periódico, esa es la importancia de la prensa. ¿Cuál es la importancia de la prensa? La prensa opina y las gentes leen la prensa. Y por eso, desde el punto de vista político, juega un papel tan protagónico la prensa. Otro periódico llamado La Sociedad. En él escribió don Mariano Ospina Rodríguez que ese periódico, desde su aparición, no había cesado de insistir en que el liberalismo dominante en Colombia intentaba eliminar de la República la religión católica. Eso es grave. Es que una cosa es que el Estado sea laico, pero respetuoso, pero ya cuando se trata es de eliminar a quien me dice a mí que hay un cielo, que hay un infierno, pues es muy complicado, prácticamente es irse contra Dios. Y eso en esta época, en 1876, imaginen los alcances que eso puede tener. O sea, se pretende una descatolización del país. Y esto viene de hace rato, esto viene desde 1851. Cuando José Hilario López, liberal, radical, amigo de Obando, logra hacerse con el poder a pesar de la mayoría conservadora. Recordemos ese suceso por el cual el Congreso vota por López, dizque para que no asesinen al Congreso, según testifica don Mariano Ospina Rodríguez. Y eso coincide con esa revolución francesa de las barricadas de París, aquella época en que Víctor Hugo escribe Los Miserables. Y hay una, digamos que, descatolización mundial por esa revolución francesa. Pues todas esas ideas
vienen acá. Por eso se habla en muchas ocasiones también de que ese liberalismo colombiano que viene desde 1851 ancla en esas ideas jacobinas. Llamamos jacobinas por ser francesas de la revolución, inspiradas en Juan Jacobo Rousseau. Pero esa revolución, recordemos que esa revolución jacobina fue extremista y que, por ejemplo, la plaza principal de París, que hoy va uno a visitar y que llama Plaza de la Concordia, pues se llamaba Plaza de la Revolución. Y dice la historia que era un sitio donde se creó un arroyo de sangre, porque eran tantas las ejecuciones, las decapitaciones en la guillotina diarias que corría era sangre. Ese es el movimiento jacobino, radical, extremista. Y eso es lo que está pasando aquí. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, don Recaredo de Villa es pacifista y trata de que Antioquia no vaya a la guerra. Porque él decía, y lo decía varias veces, uno sabe cómo, cuándo y dónde comienza una guerra, pero no sabe cómo, cuándo, dónde y en qué circunstancias termina. Y eso es verdad con lo que vamos a contar de 1876. Entonces, él envía al sur a su secretario de Hacienda, a don Luis María Mejía Álvarez, y también envía a don Julián Vázquez Calle para que viaje desde Abejorral a Manizales, para que hable con los vecinos más notables de esa región para calmar los ánimos, porque como estos pueblos, Abejorral está tan cercano a lo que llamamos hoy Caldas, pues las noticias que vienen del Cauca los preocupan más. Entonces es normal que esta región esté más alborotada. La función de estos dos señores, Mejía Álvarez y Vázquez Calle, era calmar los ánimos irritados y convencerlos de que hagan una estricta neutralidad entre los asuntos políticos del estado del Cauca, porque el Cauca sí estaba prendido. No nos metamos en el Cauca. Eso sí, breguemos a que el gobierno nacional no, federal, el de Aquileo Parra, tampoco se mete en el Cauca. Que el Cauca arregle sus propias dificultades, que no se comprometa Antioquia en ese problema y que no se rompan las pacíficas relaciones, así lo dice Estanislao Gómez Barrientos en su biografía sobre Ospina, que no se rompan en lo más mínimo las pacíficas relaciones de Antioquia con el gobierno de la Unión, porque hasta ahora Antioquia no tiene ningún problema, el gobierno de la Unión ha respetado a Antioquia y la respeta desde la revolución de Berrío, de Pedro Justo Berrío en Cascajo, en 1864, cuando le imponen a Antioquia un radicalismo en la Constitución de 1863, la de Río Negro, pues Antioquia se rebeló. Y Manuel Murillo Toro, que era el presidente de los Estados Unidos de Colombia, reconoce que es mejor no meterse con Antioquia. Y eso es lo que logra el protagonismo de Berrío, que fue 2 veces presidente del Estado Soberano de Antioquia, y logra el gobierno de don Recaredo de Villa. Y hay un respeto hacia Antioquia, porque ahí hay una realidad sociológica. Por eso el problema era en el Cauca, no con Antioquia. No con Antioquia. Hay varios relatos también de un general que ya hemos mencionado, que se llamaba Briceño, de apellido Briceño, que él escribió algo sobre la revolución de 1876 y él llega a Manizales
y escribe en Manizales a personas de Medellín de que la guerra en el Cauca era inminente y que el Partido Conservador en pleno debía apoyar a las gentes del Cauca para tumbar al gobierno, que era liberal radical. Que el Partido Conservador dice que tenía en el Cauca una gran opinión, porque había muchos caucanos conservadores, pero que no tenía armas y que había que cumplir unos deberes del directorio Nacional Conservador, que era apoyar a los conservadores del Cauca. Cuenta Briceño en esas comunicaciones que los jefes más notables del sur de Antioquia, ese sur de Manizales, de Pereira, de Armenia, se dirigieron al gobierno del estado, a Recaredo de Villa, pidiendo auxilio. ¿Y qué les dijo el gobierno? Que no, que Antioquia no debía meterse en ese tema. Pero recordemos que estamos en época de elecciones y esto está bien inestable. Que el general José María Gutiérrez Echeverri, el famoso Pepe Botella no el hermano de Napoleón Bonaparte, pero como José María Pepe Gutiérrez, porque le decían alias Botella, por eso digo yo Pepe Botella, se dirige nuevamente al gobierno de Medellín, pidiendo apoyo en favor de los oprimidos caucanos. Y vuelve don Recaredo de Villa a decirle, no nos podemos meter en eso, nos podemos involucrar en una guerra, generalizarse esa guerra y sería un desastre. Por lo tanto, hay que observar neutralidad en lo del Cauca. Tampoco la idea era permitir que Bogotá, es decir, Aquileo Parra, se metiera al Cauca, porque estábamos en una situación política de Estados Unidos. Cada estado debía definir sus propios problemas y digamos que el órgano central no podía inmiscuirse en los asuntos internos de los estados. El Cauca debería resolver ese problema, pero miren las presiones que hay de lado y lado, que no nos podíamos meter en ese asunto. Sin embargo, en el sur, vuelvo a decir, que es el que sufre los chismes, los comentarios de lo que está pasando en el Cauca, Manizales, crea un comité llamado el Comité de Manizales y le dirigen una carta el 22 de mayo de 1876 al Comité Nacional Conservador de Bogotá y ofrece armas a los conservadores caucanos. Error. O sea, ya nos estamos metiendo sin que Recaredo de Villa esté totalmente de acuerdo. Empieza a aparecer un personaje también muy importante en esta época, el doctor Marceliano Vélez, conocido más adelante como el general Marceliano Vélez de Jericó. Fíjense, todo este sur, por eso el sureste antioqueño es tan importante, porque es que toda esta colonización tiene que ver, la colonización antioqueña tiene que ver primero con el suroeste antioqueño, suroriente antioqueño, y de ahí arranca la verdadera colonización hacia Caldas, Quindío, Risaralda, el norte del valle y ese suroccidente del Tolima. Los del oriente, la provincia de Oriente, Río Negro, Marinilla, La Ceja, sobre todo Marinilla, no hubo discrepancia, estaban de acuerdo con la opinión de don Recaredo de Villa, y aparece el general Obdulio Duque y le manifiesta al presidente de Villa que las cosas están tan delicadas que él con mucho gusto se ofrece a organizar una división de gente de toda esa región, si el gobierno lo autorizaba, para impedir que haya violación de la neutralidad, que es la idea de Recaredo de Villa, la neutralidad
de Antioquia. Recaredo de Villa, como ve las cosas tan enredadas en el sur, decide viajar al sur para que el sur adhiera a su política. El sur es Manizales. Y lo hicieron regresar de Abejorral. Ya estaba en Abejorral. Allá aparece un señor, don Hermenegildo Arango, y otros prudentes señores, y le dicen, hombre, los ánimos están muy exaltados. Usted es el presidente del Estado Soberano de Antioquia. A usted lo que le pueden hacer es un desplante. Mejor no viaje. Dadas las circunstancias, resuelve más bien regresarse. Entre otras cosas, Antioquia estaba bien armada. Esa era una pregunta. ¿Estaba armada Antioquia? Los adversarios del gobierno de Recaredo de Villa decían que aquí había abundante parque, armas, municiones, y resulta que no, que el gobierno era un gobierno pacifista. Por lo tanto, cuando uno es pacifista, lo que quiere es hacer obras públicas. Recordemos que el ferrocarril de Antioquia había comenzado y nadie se le había ocurrido invertir en armamento. O sea, el gobierno seccional no estaba suficientemente bien armado, pero tampoco podía decir que estaba desarmado, porque uno tampoco puede decir estoy desarmado porque me atacan. Entonces, se creó la idea de que había muy buenas armas, y eso fue funesto porque eso, digamos que alimentó la intención de todos estos belicistas para seguir con sus ideas de marchar al Cauca con sus espíritus inquietos. La contienda entonces ya estaba muy desarrollada en el Cauca, y esto empieza a comprometer la neutralidad de Antioquia, muy contra el querer de su gobierno, y entonces la catástrofe no se hizo esperar, cuenta don Estanislao Gómez Barrientos. Él dijo textualmente, Recaredo de Villa, en una carta del 18 de mayo de 1876, no he estimado ni justo ni conveniente que el Estado de Antioquia intervenga en las cuestiones domésticas del Cauca, y por el contrario, pienso que por ahora debe observar en ellas una estricta neutralidad. Tengo esperanza de que esta conducta juiciosa, circunspecta y estrictamente constitucional obligue al gobierno nacional a observar una conducta análoga, y que en consecuencia los asuntos del Cauca tomen el rumbo que les imprimen la mayoría de los ciudadanos del Estado, lo que encuentro perfectamente razonable y que no debe Antioquia rechazar. Mas si el gobierno nacional, aquí leo Parra, quisiera desviar en algún sentido el curso de aquellos sucesos, bien sea con fuerzas nacionales, con elementos de guerra o por medio de una ley sobre inspección de cultos, creo que el Estado de Antioquia debe oponerse a ello de hecho y de derecho. Y pienso que en la guerra que en tal caso se suscite, llevará a Antioquia como defensor de las instituciones nacionales, la justicia, y seguramente la mejor parte por esta circunstancia. Pero lo que él pretende es que el gobierno nacional no se meta. Si el gobierno nacional no se mete, Antioquia no se mete. Pero ocurrió todo lo contrario. El gobierno nacional definitivamente se metió, violó la Constitución de Río Negro, violó la Constitución de 1863, que ordenaba al gobierno central no meterse en los asuntos internos de los estados. El señor de Villa, como lo dijo en otra carta del 18 de mayo, comprendía que Antioquia y Tolima, colindantes, únicos estados gobernados por el Partido Conservador, corrían un peligro gravísimo y probablemente tuviesen que enfrentarse al liberalismo exagerado y jacobino, como ya explicamos, de la República. Consideraba muy sabia y atinada la política observada por el gobierno conservador desde 1864, Berrío, para obtener reconocimiento de su autonomía,
y constituirse en regulador de la política nacional por medio de una conducta juiciosa, benévola y sobre todo estrictamente constitucional y honrada. Y que esa posición debía conservarse. Es decir, don Recaredo de Villa es una continuación fiel del gobierno de don Pedro Justo Berrío. Bueno, dejamos acá para que continuemos ya a hablar de los acontecimientos que se suscitaron ya en la guerra que se vino y que causó tanto daño, no solamente a la República de Colombia, sino al conservatismo, a los conservadores y a Antioquia. Antioquia, Tolima, sufrieron mucho en la guerra de 1876. Feliz semana.